En su búsqueda espiritual, el hombre tiene una tendencia natural de valorar cosas tradicionales, lo cual realmente no le interesa a Dios. A Dios solo le complace revelarnos a su Hijo en nosotros. Esto es lo que veremos hoy en el tercer estudio vida de Gálatas, que se titula El Hijo de Dios en oposición a la religión del hombre. Y con nosotros está Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Gracias por haber venido. Siempre estoy feliz de estar en este estudio vida de la Biblia. Guido, como trasfondo para el mensaje de hoy, quisiera leer los versículos del 13 al 16 del primer capítulo de Gálatas, donde el apóstol Pablo nos cuenta algo de su propia vida y dicen: Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Guido, la experiencia de la salvación de Pablo es muy sorprendente, especialmente en el contexto de Gálatas, donde vemos que Cristo está en oposición a la religión. En estos versículos de Gálatas, Pablo da claves que nos ayudan a ver la diferencia entre Cristo y la religión. Ayúdenos a ver estas claves. Aquí Pablo relata que cuando estaba en la religión judía, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, era más celoso de las tradiciones de sus padres y estaba totalmente involucrado con su religión, la cual perseguía a la iglesia de Dios. A pesar de que el judaísmo tenía como su base las Escrituras, existe una inmensa diferencia entre la religión y la persona de Cristo, y esto es lo que veremos hoy. En la primera parte veremos que el hombre anhela la espiritualidad y valora mucho las tradiciones, pero lo que Dios desea revelarnos es algo muy diferente. Empecemos el mensaje con Witness Lee. In these four verses, in chapter 1, 13 through 16. En estos 4 versículos del capítulo 1, del 13 al 16, God subverts man's religion. el Hijo de Dios está en contra de la religión creada por el hombre. You don't have such a concept. Nosotros no tenemos este concepto. Firstly, En estos 4 versículos, Pablo escribe primero que él estaba en la religión y dice: porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, lo que realmente se refiere a la religión judía. Y continúa que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí vemos el contraste entre la religión judía y la iglesia de Dios. Pablo era una persona tan religiosa, hasta tal grado que aún perseguía la iglesia sobremanera, porque la iglesia de Dios era algo muy distinto a su religión, y esta diferencia llegó a ser tan grande que una gran parte de los judíos habían llegado a ser salvos por el Señor y por ende traídos a la iglesia. Fueron sacados del judaísmo, y por eso Pablo odiaba la iglesia y la perseguía. Pablo era muy, pero muy religioso. Y luego el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él era el más alto en su religión, el mejor. Y dice, mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Al leer solo estos 2 versículos, vemos la descripción de la religión judía y vemos qué fuerte era esta religión. Luego, en el versículo 15 tenemos la palabra pero, y dice, pero cuando agradó a Dios. Dios fue el que decidió. Cuando agradó a Dios. Parece que Dios le dijo a Pablo:
Está bien, Saulo, está bien. Cuanto más celoso seas de las tradiciones de tus padres, está bien, está muy bien. Será muy bueno para mi propósito. Tú continúas siendo celoso, y cuanto más celoso seas, más oscuro será el trasfondo que me das para mostrar mi propósito. Y llegado justo el día cuando Saulo de Tarso iba por el camino de Jerusalén hacia Damasco, en ese día le agradó a Dios derribarlo. Y él dice, le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Mientras que era tan celoso por la religión de sus padres, le agradó a Dios revelarle a una persona viviente. El punto importante aquí es que esta persona viviente, que es el Hijo de Dios, está contra la religión del hombre. Amados hermanos, no solo existía esta oposición durante los tiempos del apóstol Pablo, sino que desde entonces hasta el día de hoy, a través de todos los siglos, el hombre siempre ha prestado atención a la religión, a las tradiciones, y no a esta persona viviente. Pero la Biblia nos revela una persona viviente. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de la Biblia, lo que la palabra viva de Dios revela es a una persona viviente. A Dios no le interesa nada más, solo le interesa esta persona viviente. Regresemos a Witness Lee. The focus of the whole Bible El punto central de toda la Biblia is not a practice. no es una práctica, It's not a kind of doctrine. ni una clase de doctrina It's not a kind of ordinance, o una ordenanza, but a living person. sino una persona viviente. Dear saints, Amados hermanos, I do have a heavy burden. tengo una carga pesada de decirles quién es esta persona viviente. En Gálatas 1, 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. En lo que al Hijo de Dios se refiere, necesitamos acudir al Señor para que nos despoje de todos nuestros conceptos viejos y así poder ser iluminados adecuadamente para ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y veremos que cada vez que el Hijo de Dios se menciona, el Padre también está implicado. Nunca podemos separar al Hijo del Padre. Siempre que se menciona el Hijo de Dios, el Padre está incluido. No solamente incluye a Dios el Padre, sino que también a Dios el Espíritu. Él está relacionado. Debido a la influencia de un concepto erróneo, nosotros separamos al Hijo del Padre en nuestra mente, como también al Espíritu del Hijo, considerándolos como tres personas separadas y distintas. Pero la Biblia no dice eso. Pablo escribió que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. ¿Por qué no dijo, le agradó a Dios revelar a Cristo en mí? ¿Por qué no habló así? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí? ¿Por qué? Porque al decir solamente Cristo, no estaría muy involucrado, pero al decir el Hijo de Dios, esto incluye la corporificación del Padre e incluye una relación con el Espíritu. Siempre que se menciona al Hijo, el Padre y el Espíritu están allí. En todos los 100 capítulos que Pablo escribió, él muy claramente dijo que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu. Realmente, ¿quién es el Hijo? El Hijo es la corporificación del Dios triuno y hecho real en el Espíritu, para que lo disfrutemos. Cuando Pablo dijo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él,
quiere darnos a entender que la incorporación del Dios triuno es hecho realidad por el Espíritu. We, the human beings, Nosotros los seres humanos, due to the fall, debido a la caída, are so somos tan fácilmente distraídos y prestamos atención a muchas otras cosas en lugar de a Cristo. Es muy posible que seamos muy celosos por servir en la iglesia y celosos por esto o aquello, en lugar de serlo para Cristo. Necesitamos ver a esta persona viviente, la cual es todo inclusiva e incluye a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu, incluye a Dios, incluye al hombre, incluye la divinidad y la humanidad. Esta persona viviente es todo inclusiva. Sin embargo, es tan práctica. Es tan práctica que ahora mismo está dentro de nuestro espíritu, en el espíritu de los creyentes, y a la vez está en los cielos, como el Señor, como la cabeza, el Rey de Reyes, el Cristo de Dios, el sumo sacerdote celestial y el ministro celestial. Él está allí con muchos otros títulos. Sin embargo, es tan práctico que está dentro de nosotros. Y este amado, querido, todo inclusivo que está en nosotros es todo. Miren, un día, mientras Pablo iba por el camino, con una sola mirada que el Señor le dio, esta persona viviente lo derribó. La persona viviente vino a Saulo y le dio solo una miradita, una mirada, y luego él respondió: Señor, ¿quién eres? El Señor respondió: soy Jesús. Saulo se sorprendió al enterarse de que Jesús estaba vivo y vino a hablar con él. El viviente vino a él. Desde ese día en adelante, los velos de Pablo fueron quitados. La mente aguda de Saulo fue iluminada con respecto al Hijo de Dios y empezó a ver a una persona viviente. ¡Una persona viviente! Él se interesó por esta persona y ya nunca más le importó ni la religión ni la tradición. Necesitamos orar para recibir este tipo de revelación. Y no solamente por nosotros, sino también debemos orar por muchos otros para que ellos también vean a esta persona viviente. Y no lo reemplacen con cosas como el día sabático y sus ritos. Debemos orar para que muchos vean a esta persona viviente, en vez de preocuparse por otros asuntos, como cubrirse la cabeza, o la santidad, o el profetizar, o como así dice Jehová. Aparte de esta persona como la realidad y el contenido verdadero de la vida de iglesia, aún nuestra vida de iglesia se convertirá en una tradición. Debemos ver esta persona viviente. ¡Oh, necesitamos ver a esta persona viviente! Al Hijo del Dios vivo, el cual es la incorporación del Dios triuno, y el que se hace muy real por medio del procesado Espíritu vivificante. No valoren tanto su conocimiento bíblico, sus experiencias, ni lo que tienen, ni tampoco valoren sus logros espirituales, todo lo que hayan logrado. No tiene mucho valor. A diario debemos experimentar a esta persona viviente, momento a momento. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de esta persona viviente. La iglesia es la práctica y la expresión viva de esta persona. Y esta persona viviente es maravillosa. Es una persona viva y no una religión. El judaísmo fue una religión formada por el hombre, con letras muertas y con tradiciones vanas. Pero el Hijo de Dios es vida, la vida increada, la vida eterna de Dios. Como el Espíritu todo inclusivo, la realidad divina. ¿Qué quieren ustedes? ¿A cuál de los dos escogen? Yo no quiero ninguna religión. Yo escojo a esta persona viviente.